Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Muy bien. Hoy estaremos iniciando con una serie de predicaciones que tienen que ver con las 3 virtudes que todo creyente de Cristo debe tener, que son fe, esperanza y amor. Estas 3 virtudes
que debemos de practicar cada día de nuestras vidas y debemos desarrollar. Estas virtudes son como una especie de diamante que tiene una serie de facetas que nos ayudan a poder iluminarnos y a poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y tanto esta semana como la próxima estaremos hablando sobre la fe. Hoy veremos este tema que es una fe que motiva. Recuerde que no les voy a poner los versículos, ahí está, si usted quiere anotarlos o si quiere tomar una fotografía para que lo estudie en su casa, pues sería maravilloso. Mire, pensemos esto. El mundo en el que tú y yo vivimos está lleno de creyentes, pero cuando al hombre se le cuestiona sobre su fe, inmediatamente expresa tener confianza en algo o en alguien. La certidumbre es un elemento que provee sentido a la vida. La pregunta es, ¿tú en qué crees? Porque finalmente cada una de las personas puede tener fe en algo y tú lo puedes ver a lo largo de los años pasados, ¿verdad? En donde comenzaron a entrar nuevas religiones, si se pudiéramos decir, o nuevas sectas, en donde la gente ahora adora la Santa Muerte. Ahorita está de moda nuevamente Malverde, ¿no? Otro supuesto santo, ¿verdad? Yo viví 4 años en Culiacán, sé perfectamente bien quién es Malverde. Malverde era una persona como un Chucho el Roto, en donde los narcotraficantes que viven allá lo idolatran, lo adoran, ¿verdad? Y ponen en sus casas un busto de Malverde y cada persona que se dedica al narcotráfico le pide a Malverde que le ayude para que sus cargamentos puedan ser entregados. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Así que cada uno es un creyente, ya que cree en algo que lo hace moverse, algo que lo hace apreciar, algo que lo hace vivir y algo que lo hace trabajar, lo motiva. Hay una fe que motiva. La fe puede expresarse en una persona, en un conjunto de valores morales llamados religión, en un sistema doctrinal y hasta en uno mismo, en tu carrera y en tu estilo de vida. Muchos creen en la existencia de Dios y lo consultan en momentos, muchas veces, de angustias, de problemas, de desesperación. Y profesan una fe genuina en Dios, pero a veces el profesar esta fe genuina en Dios es un riesgo. Un riesgo que muchas personas, hombres y mujeres, no están dispuestos a correr. ¿Por qué? Porque lo más común es hacer una ligera adaptación de la vida cristiana a tus propias necesidades, a tu propio estilo de vivir, a tus propios intereses. Como si tú adaptaras tu fe a tus necesidades o a lo que tú crees. Y a veces nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿será necesaria la fe? Porque si tenemos un Dios soberano, un Dios que ha creado todas las cosas, un Dios que hace su voluntad, entonces ¿para qué oramos? Si finalmente Dios va a tomar sus propias decisiones porque Él es soberano. Y comenzamos a ser envueltos por los argumentos de Satanás de hacernos creer que no vale la pena orar, que el cielo no responde y que Dios ya no está interesado en nosotros, no está interesado en nuestras peticiones, no está interesado en nuestra oración. Por otro lado, hay quienes dicen tener mucha fe y a lo mejor puede ser cierto, pero ¿cuál es el objeto de su fe? Es decir, ¿en qué o en quién han creído? Por ello necesitamos entender cuáles son las implicaciones de una fe que realmente motive a cada uno de nosotros. Y el día de hoy veremos 4 consideraciones básicas con base en lo que la misma Biblia nos quiere enseñar, nos quiere instruir el día de hoy. Así que le pido por favor que abra su Biblia en Hebreos 11 y estaremos meditando en los pasajes o en el pasaje de los versículos del 1 al 6. Abra su Biblia en Hebreos 11, 1. Y cuando lo tenga me dice amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuáles son las palabras importantes, las ideas que debes de entender acerca de este pasaje? Primero, que la fe es una certeza, que debes de tener confianza, que finalmente la fe es algo que Dios provee. No la vas a adquirir tú, Dios te la va a dar. ¿Cómo te la da? A través de su palabra. ¿Sí? Hay una certeza, una confianza, una convicción de lo que tú estás esperando. No le estás viendo en este momento. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú crees que la fe se va a acabar? Y algunos están diciendo que no. Pues te quiero decir que sí. ¿Por qué? No en este tiempo. Tú tienes fe en que vas a estar un día en la presencia de Dios por toda la eternidad. Ahí ya no necesitas fe. ¿Por qué? Porque la fe de lo que no viste aquí se va a cumplir allá y ya no la necesitas, porque ya Dios cumplió lo que te quería dar. Dice aquí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue que Dios creó las cosas? Hoy hay una teoría, la del Big Bang, en donde algunos de los teólogos han dicho que el Big Bang es como si tú te subieras a un edificio muy alto, subieras una serie de elementos de fierro, tornillos, desechos de computación, y que los aventaras abajo, y que al final abajo se va a hacer un avión o una nave espacial. En esa medida es. ¿Por qué? Porque ellos creen que hubo una explosión, ¿verdad? Y que en esa explosión se reunieron una serie de elementos para poder formar la primera célula, y de la primera célula a lo mejor se formó el primer ser viviente, y de ahí se empezaron a formar todos los demás. Pero aquí la palabra de Dios dice que lo que se hizo y de lo que se ve, lo que tú puedes ver el día de hoy, los árboles, el cielo, el universo, se hizo de lo que no se veía. Finalmente, Dios creó todo por su palabra, no utilizó ningún elemento, simplemente lo creó. Y ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Por eso necesitamos fe. No lo vimos, pero lo creemos. También habla después de algunos de los héroes de la fe, los que están en ese salón especial, ¿no? En el caso de Abel, dice que ofreció más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque había un testimonio. La pregunta es: ¿cuál es el testimonio que tú y yo tenemos de dar cuenta de lo que creemos? Él dio testimonio de sus ofrendas y fue justificado. Enoc, un hombre, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios que caminó con Dios por mucho tiempo. Así que Enoc también dio testimonio de su vida a sus hijos, a sus seres queridos, porque duró muchos años aquí en la tierra, pero finalmente fue traspuesto. ¿Qué quiere decir traspuesto? Fue arrebatado. Así como tú y yo seremos arrebatados un día para poder estar en la presencia de Dios como su iglesia antes de la gran tribulación, así pasó con Enoc. Dice la palabra de Dios que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tanto tú, querido hermano, querida hermana, estás agradando a Dios con tu testimonio, con las cosas que haces? ¿De qué manera estás alimentando tu fe? Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y de qué manera nosotros estamos agradando a Dios? ¿Cómo es que podemos agradar a Dios? Tú pasaste ahorita aquí al frente a doblar tus rodillas, a orar a Dios en un agradecimiento, pero también en una petición. La pregunta es si tu oración fue una oración de fe, creyendo que lo que tú estabas pidiendo, Dios lo iba a cumplir. Ahora, es verdad que
nosotros a veces pedimos para nuestros deleites y Dios no responde. Necesitamos saber la manera de cómo nosotros tenemos que orar a Dios. Necesitamos ver la manera de qué manera podemos aplicar nuestra fe. La fe es una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Y después de la fe viene otra palabra, mansedumbre. Y mansedumbre quiere decir dejarte guiar. Es poder entender que la manera de cómo tú vas a orar es porque tú te vas a dejar guiar por Dios. Déjeme tratar de ilustrar lo que es la fe. Se dice que había una casa que se estaba incendiando y la casa comenzó a incendiarse de la parte de abajo. Así que las personas que estaban ahí, que se dieron cuenta del incendio, lograron salir, ¿verdad? Sin ningún problema, ninguna quemadura, salieron ilesos. Pero resulta que en esta casa que se estaba incendiando había quedado una sola persona, un pequeñito, Carlitos. Se quedó en el segundo piso, pero las llamas estaban subiendo hacia la parte de arriba y no había modo que ninguna persona pudiera entrar a salvarlo. Así que este pequeño comenzó a gritarle a su papá: papá, por favor, ayúdame. No veo nada, necesito que me salves. Así que el padre le dijo: acércate a la ventana, por favor, hijo, acércate. Y dijo: yo estoy aquí, papá, pero tengo mucho miedo. Y el padre le dijo: por favor, Carlito, aviéntate, yo te voy a cachar aquí, vas a estar salvo. Pero el niño le dijo: no, papá, tengo mucho miedo, está muy alto y no veo nada. Y el padre le dijo: tú no ves, pero yo sí te veo a ti. Por favor, aviéntate, yo te voy a salvar, te voy a rescatar, te voy a recibir en mis brazos. Y la gente que estaba alrededor le decía: Carlitos, aviéntate, aquí está tu papá, él te va a recibir en sus brazos. Pero el niño tenía mucho miedo. Pero hubo algo que ese niño recordó. Y esa fue la fuerza del amor. La fuerza del amor que él tenía en su padre, de cuando era niño, cómo lo cuidaba, cómo lo cargaba, cómo lo llevaba tal vez a jugar. Así que después de un momento el niño tuvo la fuerza que, aunque no veía a su padre, tomó la decisión de saltar. Y el padre lo recibió en sus brazos y lo salvó. Esa es fe. La fe, queridos hermanos, es la confianza absoluta. Dice su palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y ese es el punto que tú tienes que entender el día de hoy. La certeza, la confianza. Es una esperanza absolutamente segura de que lo que creemos tú y yo es verdad y de lo que esperamos va a venir. No mira hacia adelante con inseguridad, más bien mira hacia el frente a un futuro seguro, un futuro con certeza. No se refugia en un quizás, sino que se fundamenta en una convicción. Se cuenta que en tiempo de la persecución, ¿se acuerdas cuando la iglesia cristiana fue perseguida por mucho tiempo? Llevaron a un creyente humilde delante de los jueces, pero este creyente, convencido de su fe, les dijo: nada de lo que me hagan podrá hacerme cambiar, porque si soy fiel a Dios, Él va a ser fiel conmigo. Así que el juez le dijo las siguientes palabras: pero ¿realmente crees que tú, un hombre insignificante, podría participar de la gloria de Dios? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Una respuesta con convicción absoluta. Le dijo: no lo pienso, lo sé. Y esa es la fe que tú y yo debemos de tener. Es la certeza, es la confianza. Dice Hebreos 3:14: porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin hasta el fin nuestra confianza del principio. Tenemos que retener firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y me llama mucho la atención este pasaje porque hay muchas personas que han empezado a mermar su fe. Esta pandemia nos hizo cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Y sabe algo que escuché, que creo que tienen razón, ese distanciamiento que nos han puesto entre nosotros para podernos cuidarnos de esta pandemia, ha quedado grabado en la mente de nuestros hijos, en nuestras propias mentes. ¿Y qué ha pasado? Ese distanciamiento ha hecho que nuestros hijos se alejen, se encierren en su cuarto y no tengan esa convivencia con la familia. Este distanciamiento en el cual ahora difícilmente puedes abrazar a una persona o darle la mano en tu trabajo, con ese distanciamiento, ha hecho que nosotros, hermanos, comencemos a meter en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que ese distanciamiento lo estamos también aplicando a nuestra vida espiritual. Es un distanciamiento en el cual, te quiero decir que hubo un tiempo que esta iglesia se llenaba, llegamos a tener 180 personas en un culto normal de domingo. Y después en la pandemia, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Muchas personas comenzaron a distanciarse de Dios y tomaron la decisión de no venir. Y se establecieron en un lugar cómodo en sus casas para poder ver el culto el domingo por YouTube. Es un distanciamiento que ha mermado nuestra fe. Porque mi confianza no está en mi trabajo. Mi confianza no está en la protección que yo pueda tener por mí mismo. Porque finalmente, queridos hermanos, yo no sé ni cómo me contagié. Las únicas personas con las que yo tengo relación son con ustedes. Pero Dios permitió que lo hiciera pues en esta última ola que no es tan peligrosa y yo pues prácticamente ya me siento muy bien. A Dios gracias, sí. Pero tú, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu fe? ¿De qué manera tú te estás distanciando de Dios? ¿Cómo está tu esperanza? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te quiero comentar que la esperanza se encamina en 3 sentidos. La esperanza, tu esperanza. La primera es la confianza en Dios contra el mundo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tu esperanza contra el mundo. Los criterios del mundo nos dan holgura, nos dan comodidad y nos dan prosperidad. Dicen, tú puedes trabajar de tu casa, tú puedes ver el culto de tu casa, tú puedes encerrarte en tu cuarto y desde ahí vas a poder generar ingresos y vas a ser próspero y te va a ir muy bien en la vida. Pero si seguimos los preceptos de Dios, puede ser que suframos tribulación, pérdidas, impopularidad, incomodidad. Te quiero decir que hay un pasaje que tú lo conoces muy bien. Ese pasaje en donde el Señor Jesucristo manda a sus discípulos al otro lado del lago de Galilea, de ese mar de Galilea, y ellos caen en una tormenta. El Señor estaba en un monte viéndolos. Acababan de darle de comer a 5,000 personas, estaban cansados. Pero dice la Biblia que el viento era contrario y que las olas anegaban la barca, ¿no? El Señor Jesucristo los ve desde arriba y así como flash, ¿no? Baja del monte y empieza a caminar en el mar, a correr prácticamente. ¿Y qué sucede? Era algo que ellos no habían visto. Por eso una de las cosas que yo les he dicho que para nosotros es una enseñanza maravillosa, porque no lo vio la multitud. A la multitud la mandaron a su casa que descansara, que cenara, que viera su telenovela favorita. Pero a los discípulos, después de darle de comer a 5,000 personas, les dijo, no, ustedes váyanse de aquel lado y allá los alcanzo.
¿Y tú te puedes imaginar cómo 12 personas le dieron de comer a 5,000 personas? ¿Cuánto tiempo se llevaron? Y el Señor Jesucristo sacando los panes y los peces una y otra y otra. ¿Cuántas veces? Las mesas eran de 100 personas. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Pero el Señor le dijo, saben, ustedes son siervos, así que váyanse del otro lado, y estaban cansados. Y no solamente cansados, atemorizados. Porque aunque eran pescadores, tenían miedo. El Señor Jesucristo baja, camina por el agua y lo ven y se asustan y dijeron, un fantasma. Y el Señor le dijo unas palabras, confíen, yo soy. ¿Y sabes qué pasó? Pedro, ya saben, el más impulsivo de todos los discípulos, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Cuál era la fe de Pedro? ¿Creía que podía ir a él? Por supuesto que sí. Esa era su fe. Él dijo, si el Señor viene caminando, yo también puedo hacerlo. Señor, manda que vaya a ti. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Bajó de la barca, dio unos pasos. Pero hubo algo. Miró la tormenta, miró el mar y dejó de ver al Señor Jesucristo. Y comenzó a hundirse. Y le dijo al Señor, Señor, sálvame que perezco. El Señor Jesucristo lo salvó, lo metió a la barca, entró él a la barca y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué tanto estás tú dudando acerca de las tormentas en las cuales Dios te ha puesto? Ahora, hay algo muy importante que te quiero decir. Finalmente, cada uno de nosotros, hermanos, porque eso también lo voy a mencionar la próxima semana, una fe desafiante. Esa es una fe que desafió a Pedro para poder salir de la barca. Pero ¿qué tanto tú estás siendo desafiado para poder salir y poder decir, Señor, manda que yo vaya? Y aunque tú puedas tener un problema como el de Pedro que comenzó a hundirse, pues te quiero decir que los otros 11 que se quedaron en la barca, pues se quedaron con las ganas, porque ellos no bajaron de la barca. Ni siquiera tuvieron el valor para decir, Señor, también nosotros queremos ir. Y la verdad, hermanos, es que en una fe desafiante, cada uno de nosotros debemos de arriesgarnos. Tú estás a una pequeña decisión de poder ser el hombre o mujer que Dios quiere que tú seas. Pero tienes miedo, no tienes confianza, posiblemente tengas poca fe. Te quiero decir que nunca el cristiano saldrá perdiendo por ser fiel a Dios. Fíjate lo que decía Charles Spurgeon. Me encanta esta parte que dijo Charles Spurgeon. Dice, la fe pequeña llevará al cielo a nuestras almas, la fe pequeña. Pero la fe grande traerá el cielo a nuestras almas. ¿Qué tan grande es tu fe? Número 2, confianza en el Espíritu contra los sentidos. Confianza del Espíritu contra los sentidos. Estos nos dicen, toma lo que deseas, lo que puedas palpar, lo que puedas gozar, lo que te dé, ¿verdad?, mayor placer. Estos sentidos nos invitan a aferrarnos a las cosas del presente, las terrenales. Pero Dios nos exhorta a retener las cosas eternas y las cosas espirituales, aunque no sean tan agradables. Número 3, confianza en el futuro contra el presente. Confianza en el futuro contra el presente. Los griegos pensaban que el fin de la vida estaba en el placer, en lugar de mirar más allá de lo presente. Y lo que al momento causa placer, puede que a la larga acarríe tribulación. Y no se trata de algo provechoso. Y te puedo poner el ejemplo del adulterio. A lo mejor te puede dar placer en un momento,
pero a la larga te va a causar mucho dolor. De la misma manera, lo que al momento causa aflicción puede acarrear dicha, porque en este caso se trata de algo favorable para ti. El futuro para el cristiano no es incierto, ¿sabes por qué? Porque tu futuro le pertenece a Dios. Segundo punto que quiero tocar en este pasaje: la fe expresa nuestro testimonio. La fe expresa tu testimonio. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Número 1, la característica distintiva de la vida cristiana debe ser la fe. La característica distintiva de todo creyente debe ser la fe. Los grandes hombres de la Biblia como Moisés, Abraham, David, Elías y otros muchos se hubieran perdido en el anonimato si el Señor no los hubiera llamado. Si no estuvieran en la Biblia, ni tú ni yo los conoceríamos como hubo tantos hombres del pasado. La diferencia es que Él los convocó, como te convoca a ti y me convoca a mí, y ellos obedecieron. Y ahora son grandes a pesar de que eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Es posible que Dios te esté llamando, hermano, pero no quieres escuchar la voz de Dios. Es posible que Dios quiera que tú le sirvas en un área en la cual Él ya te dio dones y talentos, ya te equipó, pero no quieres. Dice su palabra que alcanzaron buen testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Porque con nuestras actitudes demostramos a Dios, en qué hemos creído. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu paz? Puedes hablar constantemente de cómo es, de sus proezas, de sus maravillas, y sin embargo, con tus actos demostrar a un Dios inútil, incapaz, soberbio, amargado, impotente. Porque por tu manera de creer das testimonio del Dios en el cual tú has depositado tu fe. Los grandes hombres de Dios son recordados por las cosas que hicieron. Acompáñame por favor a Hebreos 11:33. Voy a leer solamente, yo te pido que leas todo el capítulo completo, yo solamente ahorita voy a leer los versículos 33 al 35. Hebreos 11:33 al 35. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Si tú murieras o te supieras exactamente qué día vas a morir, ¿qué te gustaría que pusieran en tu lápida? Porque aquí estos hombres fueron recordados, dice aquí, por conquistar reinos. Sí, dice aquí, fueron recordados por tapar bocas de leones, por apagar fuegos impetuosos. Esta me gusta mucho, por sacar fuerzas de debilidad, por ser fuertes en la batalla. Y esto, querido hermano, lo puedes aplicar a tu propia vida. ¿Cuál es la batalla que estás ahorita en este momento pasando en tu vida? Estás sacando fuerzas de debilidad para poder ser recordado, a lo mejor no por el mundo, pero sí por tus hijos, por la gente que te rodea. Es el testimonio que tú estás dando de tu fe en el Señor. Por eso pregúntate, querido hermano, ¿hay alguna aflicción que no te permite ser testimonio a los demás? ¿Hay algo que te está impidiendo poder ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seas para que des testimonio a las personas que te rodean? Te recuerdo que Dios es más grande que tus batallas, que Dios es más grande que cualquier problema que tú puedas tener.
Número 3, la fe, queridos hermanos, es obediencia. Dice ahí en Hebreos 11, ¿no? Por la fe. Y después de esta palabra dice lo que hicieron. Por la fe. Salud. Una cosa es creer en Dios, escucha bien, y otra cosa es creerle a Dios. Hay una gran diferencia. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y hay muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y se conforman a veces con solamente creer en Dios, pero eso no cambia ni transforma sus vidas. Lo que va a cambiar y va a transformar tu vida es creerle a Dios. Y no solamente creerle, es obedecerle. Porque tú y yo podemos conocer quién es Dios, podemos orar a Dios, pero no hay ninguna evidencia de lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra fe se va a quedar solo en posibilidades. Casi llegó, pero no llegó. Un ejemplo claro de esto son sus promesas. Dentro de la clasificación de las promesas de Dios encontramos las promesas condicionales. Y hay veces, querido hermano, que Dios no te va a dar todo lo que tú pidas. Tú tienes que hacer algo para poder obtener esa promesa. Porque esas promesas que son condicionales son las que hablan de tu fe. Si el Señor te pide evidencias de tu confianza en Él, tienes que hacer algo para demostrarlo. Porque de otra manera, simple y sencillamente, todo quedó en buenas intenciones. Pero ahí se quedó, no pasó de ahí. Te quiero decir que la fe es creer lo que Dios dice hasta el punto de hacer lo que Dios manda. Porque no es el simple hecho de que lo conozcas. Tienes que hacerlo, tienes que obedecerlo. Todos los hombres de la galería de los héroes de la fe hicieron algo para demostrar su fe. ¿Te acuerdas de Abraham? Yo te preguntaría, mira, cuando nosotros estudiamos la vida de Abraham, mi pregunta es, ¿hizo algún milagro? ¿Hizo alguna manifestación? Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Por qué fue justificado? ¿Sabes por qué fue justificado? Porque le creyó a Dios. No dice la Biblia que creyó en Dios, le creyó a Dios. Y por eso fue justificado. Un riesgo inminente en todo esto no es solamente la fe, sino el depósito de tu fe. Se puede tener mucha fe, pero la pregunta es, ¿en qué tú estás creyendo? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Piénsalo, porque si sigues pensando que tu fe está en ti, ¿qué te dice el mundo? Tú eres el arquitecto de tu propio destino, vas a hacer lo que tú quieras. Hermanos, eso es una mentira. No es en nosotros en quien tenemos que poner nuestra fe. Porque la pregunta es, si tú le dijiste a ese monte que se moviera y se echara al mar, ¿quién lo movió? ¿Tú? No. Si ese monte se mueve, lo va a mover Dios. Si tú oras por una persona para que se sane y se sana, no eres tú el que sana a la persona, es Dios. Los sentimientos, a veces piensan cada uno de nosotros qué es lo que sentimos, qué es lo que va a guiar nuestros corazones, pero creo que a veces es muy peligroso el que podamos pensar que nuestros sentimientos nos van a hacer que realmente podamos manifestar nuestra fe en algo. Porque los sentimientos realmente no son una manifestación de Dios. Lo que van a ser una manifestación de Dios es tu testimonio, lo que Dios está haciendo en tu vida. El razonamiento tampoco va a ser una prueba de tu fe. A veces nosotros queremos racionalizar todo y pensamos que lo que yo pienso, ¿verdad?, es lo que va a suceder.
Pero la Biblia dice que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y también la Biblia dice que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. ¿Cómo está tu espíritu? Si Dios trajera la báscula espiritual y nos pasara a todos aquí en medio, ¿verdad? A esa báscula, ¿cómo encontrarían tu espíritu? ¿Daría el peso correcto o no? Pero la palabra de Dios, solo en ella se puede confiar plenamente. Ahora, no es tan sencillo como parece. Por un lado, hay creyentes que tienen grandes proyectos que han consultado a Dios, pero finalmente no lo logran. Porque no lograron comprender lo que la palabra de Dios les estaba diciendo que tenían que hacer precisamente, y lo hicieron con base en su razonamiento. Porque ¿cómo es posible que un cristiano que no ora, que no lee las Escrituras, que no se llena del Espíritu Santo, quiera discernir la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que tú, solo viniendo los domingos, pretendas entender y comprender todo lo que Dios te está diciendo en esta mañana? Decíamos la semana pasada que somos esclavos de nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque finalmente nuestros pensamientos a veces ponen una venda en nuestros ojos. Y somos como esa semilla que cayó entre pedregales, ¿no? Vino el agua y rápidamente creció la plantita. Pero en la primera tribulación se apagó. Piensa si es eso la tierra de tu corazón. Porque tú vienes, escuchas la palabra de Dios, y algunos me dijeron: pastor, de verdad entendí con mucha claridad lo de los pensamientos y la esclavitud de mis pensamientos. Pero a los 3 días les vuelves a preguntar de qué se predicó y ya nadie se acuerda. ¿Cómo estás tú? ¿Estás grabando la palabra de Dios en tu corazón? No podemos, queridos hermanos, aprender a discernir la palabra de Dios si el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Si el Espíritu Santo de Dios no está completo. Dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo. Hemos olvidado que para recibir las bendiciones del Señor necesitamos grandes ajustes en nuestra vida espiritual. Muchos oran y no tienen una gran fe, pero jamás ajustan su vida a Dios. Nadie puede seguirle y permanecer en el mismo sitio o actuar bajo la misma conducta. Nosotros vivimos una fe posicional. ¿Sí? Yo tengo que mover mi fe hacia un crecimiento. Yo no me quedo aquí. La palabra de Dios dice que debemos crecer a la estatura de ese varón perfecto. Último punto, la fe que agrada a Dios. Dice su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios quiere ser agradado? Por medio de tu fe. Es muy difícil creer porque es complicado obedecer. Muchos creyentes desean agradar a Dios y realizar una serie de actividades religiosas, olvidando que lo único que Dios pide es que expresemos plena confianza en Dios. Te vuelvo a decir, es muy difícil creer porque es muy complicado obedecer. Y ayer que estábamos en el estudio de matrimonios decíamos algo. ¿Por qué la gente no diezma si la palabra de Dios manda diezmar? Y la Biblia dijo: todos los diezmos el alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Pero por qué la gente no diezma? La respuesta es simple: porque no tienen fe. El Señor dijo: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Si yo creyera eso, no tendría ningún problema para poder obedecer a Dios en mi fe, porque le estoy creyendo a Dios.
pero estoy como Pedro. Estoy dudando, pero híjoles, es que gano como 100,000 pesos y tengo que, no, 10,000 pesos es mucho. Y comienzo a dudar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con Pedro? Se comenzó a hundir. Y nuevamente Dios te vuelve a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios se complace cuando sus hijos son obedientes. Le decía Samuel en el primer libro de Samuel al primer rey que tuvo Israel. Le dijo: Dios no se agrada en aquel que le dice si supieras cuánto creo en ti, sino en aquel que sabió sin saber a dónde iba. Y también le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Lo que agrada a Dios no es la creencia en un Dios, sino la convicción de la existencia del Dios de la palabra que tenemos nosotros, de la Biblia. Quienes se acercan a Él lo hacen con confianza de que Él existe. Porque si tú vas a orar pensando que Dios no existe, pues de nada te va a servir tu oración. Porque la recompensa que Dios nos da es el gozo de poderle conocer y ser aceptados en su reino. Porque cuando Dios te responde a tu oración, ¿sabes qué? Eso te motiva a seguir adelante. Eso te da la seguridad de que has creído en un Dios verdadero que realmente existe. La pregunta es: ¿cuántas de las actividades que tú realizas agradan a Dios? Ahora, la otra pregunta es: ¿cómo enterarse o cómo saber lo que le agrada a Dios? Pues la respuesta está aquí, en la Biblia. Pero si no la conoces, va a ser muy difícil que tú puedas entender esto. Les voy a regalar el resumen de esta predicación en 4 puntos que acabamos de ver. El primero es: la fe es confianza absoluta. Dice la Biblia: la fe es la certeza de lo que se espera. Confianza en Dios contra el mundo, confianza en el Espíritu contra los sentidos, tus sentidos, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes, y confianza en el futuro contra el presente. Hay personas que no dan porque creen que se van a quedar sin y que les va a hacer falta. ¿Y sabes por qué? Porque no han aprendido a depender de Dios. Quien provee para todas tus necesidades no es tu trabajo, es Dios mismo. Número 2, la fe expresa nuestro testimonio. Dice ahí: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Damos testimonio en lo que expresamos, nuestro lenguaje, la manera en la que nos comportamos, nuestra forma de vivir. Número 3, la fe es obediencia. Por la fe, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Fe es creer lo que Dios dice hasta el punto de hacer lo que Dios manda. No es solamente la fe, sino el depósito de la fe. No en mis sentidos, no en mis sentimientos, no en mis razonamientos, sino en la palabra de Dios. Pues solo en ella podemos confiar plenamente, sin temor a equivocarnos. Y número 4, la fe agrada a Dios. Dice su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No busques agradar a Dios con actividades religiosas. Agrada a Dios expresándole tu plena confianza, pero sobre todo expresándole tu obediencia. Dice ahí: lo que agrada a Dios no es la creencia en un Dios, sino la convicción de la existencia de Dios. Hay muchos creyentes en Dios en todo el mundo. Todos saben de la existencia de un creador y sustentador de todas las cosas, pero lo que realmente hace la diferencia es cuando un sencillo creyente llamado por Dios hace grandes proezas.
Me llama mucho la atención que la Biblia siempre escogía a personas muy débiles para hacer grandes proezas. Lee la Biblia de Gedeón y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Y hace los cambios necesarios en tu vida y te lanza a cumplir una misión a través de la cual tú vas a poder expresar tu fe. Recuerda que tu fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no la produces. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Y tu vida, para poder caminar en esta carrera de la vida que tú tienes que poner tus ojos en Jesús. La fe es un fruto, una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios mantenga, querido hermano, querida hermana, motivada tu fe cada día de tu vida. Y que tú puedas aprender de verdad, cada vez que tú abres tu palabra, que tu fe se va a aumentar. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Si esta palabra tocó tu corazón, tocó tu mente, entonces haz un esfuerzo, hermano. Dejemos ya de ser esos creyentes mediocres que realmente tenemos una fe muy débil, que nos cuesta mucho trabajo creerle a Dios. Pídele a Dios que te ayude realmente a tener esa confianza para que tú puedas tener esa fe que va aumentando cada día de tu vida, porque puedes ver la manifestación de Dios en tu vida, entendiendo que cuando tú pides no siempre te va a decir que sí a todo, pero a veces te va a decir: espera un momento. O a veces te va a decir no, porque lo que estás pidiendo no va conforme a su voluntad. Que cada uno de nosotros, queridos hermanos, pueda realmente tener una fe que le motive a seguir adelante en esta vida que Dios nos ha permitido. Bendito Padre Celestial, alabo y bendigo tu santo nombre en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los oídos de estas personas que la han escuchado, Señor. Ahora yo solo te pido que sea tu Espíritu Santo el que les dé el discernimiento para que esta palabra pueda descender a sus corazones y la puedan poner por obra en su vida diaria. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a ser esos hijos y esas hijas que tú quieres que seamos, porque entendemos, Padre, que solo nos falta una pequeña parte de la fe para poder ser esos hombres y esas mujeres que tú quieres que seamos. Que siga siendo tu fe, Padre, la que siga motivando nuestras vidas. Oramos a ti, Señor, en esta hora, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.